Suecia estaba modernizando a sus fuerzas armadas. La razón por la que debían armarse hasta los dientes era sencilla. Estaban convencidos de que serían invadidos por los nazis. Ante la incertidumbre, lo mejor que podían hacer era preparar a sus soldados y tener a sus carros de combate listos para la acción. Sin embargo, el poderío del ejército alemán era inmenso y en una batalla abierta arrasaría con sus enemigos. ¿Cómo fue entonces que el país del norte evitó ser conquistado? Hoy en este nuevo episodio te contaremos todo acerca del rol de Suecia en la Segunda Guerra Mundial. Comencemos por repasar los antecedentes de Suecia. A pesar de que en el siglo XX se destacó por su estricta neutralidad, su historia está repleta de guerras crueles y violentas. En la Edad Media era conocida por ser la tierra de los infames vikingos, los guerreros que asolaron Europa durante generaciones, saqueando y destruyendo todo lo que se interponía en su camino. Entre los siglos XV y XVIII estuvo involucrada en conflictos bélicos contra Rusia, Dinamarca, Noruega y Polonia. Prácticamente todas las naciones que estaban a su alrededor sufrieron algún ataque o intento de invasión. Más adelante, en el siglo XIX, los gobernantes suecos abandonaron el camino de las armas y decidieron que la diplomacia era la manera más segura de crecer y prosperar. Hasta 1939, el año en que la humanidad se embarcó en la guerra más trágica y terrible de su historia, permaneció en paz. Ya en la Primera Guerra Mundial, Suecia se mantuvo neutral y al término de la contienda se dedicó a resolver sus problemas internos. Había un fuerte movimiento socialista luchando por llegar al gobierno, que tomaba su inspiración de los bolcheviques que habían hecho la Revolución de Octubre y fundado la Unión Soviética. Joseph Stalin, el líder comunista, estaba más que dispuesto a brindar ayuda a los socialistas suecos para que tomaran el poder. Sin embargo, lo que ocurrió fue que a comienzos de los años 30, el Estado quedó en manos de un grupo de políticos socialdemócratas. Las nuevas autoridades eran extremadamente cautas y se oponían a que el país se entrometiera en los conflictos del continente. Por aquel entonces, Adolf Hitler y Benito Mussolini estaban en su mejor momento y dominaban sus imperios con mano de hierro. Todo apuntaba a que había una guerra a punto de estallar en Europa y que los principales contendientes serían la Alemania nazi, la Italia fascista, la Unión Soviética y las potencias capitalistas de Occidente como Gran Bretaña y Francia. Los socialdemócratas suecos querían mantenerse al margen de esta catástrofe, ya que estaban convencidos de que Suecia no tenía nada que ganar. No solo morirían cientos de miles de personas, sino que además el país perdería su autonomía al aliarse a cualquiera de las otras naciones. También tenían motivos para temer a Joseph Stalin, quien tenía sus propios planes para expandirse por el territorio del norte. Los suecos estaban jugando un juego arriesgado. Querían mantenerse neutrales en medio de un mundo que se dirigía a una masacre. El más mínimo error podía costarles su independencia, por lo que tenían que pensar dos veces antes de dar un paso. Para empezar, dedicaron enormes sumas de dinero a mejorar sus fuerzas armadas. Era una forma de prepararse para lo peor, aunque en el fondo sabían que no lograrían oponer resistencia a los poderosos ejércitos de Alemania o Inglaterra. Compraron tanques, fusiles, pistolas y artillería, y en 1938 decretaron que todos los hombres mayores de 15 años debían realizar un breve entrenamiento militar. Si la nación llegaba a ser invadida, entonces debían contar con la mayor cantidad de soldados posibles. En este sentido, no había nada peor que un combatiente sin experiencia y mal instruido, ya que al primer disparo intentaría abandonar el campo de batalla siendo presa del pánico. Suecia confiaba en que los germanos y los soviéticos se mantendrían ocupados enfrentándose entre ellos. No obstante, esto demostró ser una falsa esperanza, porque en 1939 firmaron el infame pacto Ribbentrop-Molotov de no agresión.
Gracias a él, Hitler y Stalin acordaron no atacarse durante el resto de la contienda. Esto puso en aprietos al gobierno sueco. La situación política de Europa era un reguero de pólvora. Tan solo faltaba la chispa que hiciera volar todo por los aires, y cuando estallara el conflicto, Suecia daba por descontada que sería una de las primeras naciones en ser invadidas. La única incógnita era si el ataque provendría de Alemania o de la Unión Soviética. Esta duda quedó resuelta casi de inmediato cuando en 1939 Stalin lanzó una brutal ofensiva contra Finlandia, desatando una contienda que pasaría a la historia bajo el nombre de la Guerra de Invierno. Dado que Suecia y Finlandia eran países limítrofes, tenían grandes similitudes sociales y culturales. Por esta razón, la población sueca se mostró a favor de romper la neutralidad y ayudar a sus vecinos en la lucha contra los comunistas. De hecho, unos 87.000 hombres se alistaron como voluntarios para unirse a las filas del ejército de Finlandia. Aquí puedes escuchar un fragmento del discurso de un general del país a los voluntarios. Jag hälsar eder, svenskar, med vilka vi på många slagfält under sekler delat segrars ära, men också nederlagets bitterhet. Värdiga det svenska namnet, att tusenden av eder ställt sig vid vår sida. Debido a la presión de la gente, el gobierno sueco abandonó su clásica política de imparcialidad y se declaró como país no beligerante. En la práctica, esto significaba que no participaría de manera directa en la guerra, pero que ayudaría a Finlandia con dinero y armamento para expulsar a las tropas de Stalin de sus tierras. Incluso ayudó a evacuar a unos 70.000 niños que habían perdido sus hogares o que habían quedado huérfanos durante la contienda. Ahora bien, como en todo conflicto bélico, nada es seguro, y de un momento a otro todo puede cambiar por completo. A partir de 1940, los suecos sintieron más que nunca la amenaza del nazismo. Las fuerzas de Hitler conquistaron a Dinamarca en cuestión de horas, y en los meses siguientes hicieron lo mismo con Noruega. Suecia había estacionado a sus tropas en la frontera con Finlandia para mantenerse protegidos de un posible ataque soviético. Sin embargo, ahora las cosas habían cambiado, y lo más probable era que la ofensiva proviniera de los germanos. Alemania le lanzó una amenaza al gobierno sueco. Si movilizaba a sus soldados, aunque fuera de manera preventiva, esto sería visto como una hostilidad y no tendrían más remedio que invadir. Las autoridades reaccionaron con rapidez y organizaron el envío de cartas a cada uno de los hogares del país. En ellas se les avisaba a los hombres que debían armarse y presentarse en el cuartel militar más cercano. Fue así como en cuestión de días, Suecia amasó una fuerza con más de 300.000 soldados dispuestos a combatir. Aunque finalmente no fue necesario que marcharan a la batalla, esto fue una muestra del patriotismo de sus ciudadanos y de su disposición a dar la vida por su tierra si era necesario. Mientras tanto, los nazis estaban avanzando a lo largo de Noruega, doblegando a la población y destruyendo a quienes se les opusieran. Aunque la nación había sido conquistada casi en su totalidad, todavía quedaban focos de resistencia que se negaban a morir. Por esta razón, los altos mandos alemanes exigieron a Suecia que le diera acceso a sus redes telefónicas y telegráficas. Esto les daría más información acerca de los movimientos de sus enemigos y les facilitaría la victoria. Los suecos aceptaron la propuesta, pero al mismo tiempo pincharon las líneas para estar al tanto de las comunicaciones germanas. Al espiar sus mensajes, pudieron descifrar los códigos que utilizaban para encriptarlos. Suecia transmitió la información confidencial de los nazis a sus aliados en la resistencia de Polonia, quienes a su vez se la entregaron a Gran Bretaña. Esto les otorgó a los ingleses una posición ventajosa durante algunos de sus enfrentamientos contra la Wehrmacht. Sin embargo, esto no significaba que los británicos confiaran en los suecos, sino todo lo contrario. Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, estableció un bloqueo sobre el país que casi ahogó su comercio. Por su parte, los alemanes también enviaron buques a patrullar las costas de Suecia.
Nuestros protagonistas estaban en una posición catastrófica, rodeados de enemigos y con una economía al borde del desastre. Esta situación tan desfavorable los llevó a colaborar en algunas ocasiones con el Tercer Reich. Una de ellas fue en 1941, cuando Hitler estaba preparando la Operación Barbarroja, es decir, la invasión de la Unión Soviética. Esta vez, las autoridades permitieron a los soldados alemanes utilizar sus trenes y ferrocarriles para transportarse hasta la nación comunista, ya que esto era más confiable que viajar por el traicionero mar. Para que te imagines el peligro que esto implicaba, ten en cuenta que aún hoy se siguen encontrando restos de naufragios germanos en las costas de Noruega. Underwater engineers found an ugly piece of history earlier this summer. It was the wreck of a Nazi warship off the coast of Norway. The remains of the German boat were first detected by sonar 3 years ago. But when crews from a Norwegian power company were able to examine the wreck more closely, they were startled to find that it was emblazoned with a swastika. Buena parte de la población sueca se sintió escandalizada por el hecho de que sus líderes colaboraran con los nazis, aunque no pudo hacer nada por evitarlo. En realidad, para el gobierno era una cuestión de mera supervivencia. Creía que enfrentarse abiertamente a Hitler terminaría en una tragedia y que era preferible ayudarlo cada tanto para no incitar su furia. Además, un amplio porcentaje de las exportaciones de Suecia tenían como destino a Alemania, por lo que si querían mantener su economía a flote tenían que resguardar esa relación a como diera lugar. Aunque este fue el lado más oscuro, también es cierto que durante la Segunda Guerra Mundial, nuestros protagonistas ayudaron a salvar incontables vidas. Para empezar, unos 50.000 noruegos huyeron de las garras de los nazis y se dirigieron a territorio sueco, donde encontraron una población dispuesta a recibirlos y darles cobijo. De manera similar, en 1942 el gobierno autorizó a los refugiados judíos a quedarse allí para no ser asesinados por el Holocausto. Esto permitió que la mitad de los semitas de Noruega, unas 900 personas, escaparan de las garras de la muerte. Además, casi todos los judíos de Dinamarca se asentaron en Suecia y sobrevivieron a los nazis. Ahora bien, los alemanes eran conscientes de las maniobras que hacían nuestros protagonistas a pesar de haberse declarado neutrales. Entonces, ¿por qué no los invadieron? Sin duda, el Führer tenía razones para querer apoderarse del país. Esta tierra era rica en minas de hierro, uno de los recursos más codiciados del mundo, especialmente en tiempos de guerra donde contar con el abastecimiento de materias primas era algo fundamental. Los planes originales del Tercer Reich consistían en adueñarse de Europa del Norte, invadiendo primero Dinamarca, luego Noruega y finalmente Suecia. Sin embargo, esto último nunca se concretó. Es posible que no lo vieran como algo necesario, ya que las autoridades suecas estaban dispuestas a colaborar por vías diplomáticas. Al mismo tiempo, también es cierto que Alemania estaba demasiado ocupada batallando contra los aliados, a quienes luego de 1941 se les sumaron Estados Unidos y la Unión Soviética. En realidad, la razón por la que el Tercer Reich nunca invadió Suecia es tan sencilla como curiosa. Cuando los altos mandos germanos anunciaron que atacarían a los suecos, el comandante de la Fuerza Aérea de Alemania, Hermann Göring, se opuso. Indignado por lo que estaba escuchando, abandonó la reunión y solicitó una entrevista personal con Hitler. No era un hombre cualquiera, sino que era la mano derecha del Führer, así como uno de los miembros más destacados del Partido Nacional Socialista. Era considerado el mejor piloto de avión del imperio nazi, y no había soldado que no respetara su reputación o temiera a su personalidad de acero. Aquí puedes verlo practicando uno de sus deportes favoritos, la caza de animales. Göring tenía una razón personal para que Suecia estuviera libre de todo daño. Luego de la Primera Guerra Mundial, se había casado con una sueca llamada Karin von Kantzow. Estaba tan enamorado que en honor a ella llegó a bautizar su mansión en Berlín como Karin Hall en su honor.
Además del lado romántico, el matrimonio le sirvió para hacerse amigo de grandes políticos, empresarios y figuras destacadas de Suecia. A todos ellos, Göring les había prometido que si estallaba una guerra, la neutralidad de su país sería respetada y mantendrían su independencia, siempre y cuando las exportaciones de hierro a Alemania no se interrumpieran. Es por este motivo que el comandante de la Fuerza Aérea se enfureció al enterarse que el Tercer Reich rompería su juramento. Escandalizado, se entrevistó con Hitler y le explicó la situación. Argumentó que su honor dependía de que los suecos no fueran invadidos y que si esto sucedía de todas maneras, entonces no tendría más remedio que presentar su renuncia. Las personas que se atrevían a amenazar al líder nazi se contaban con los dedos de una mano, y Göring era una de ellas. El dictador le tenía tanto aprecio que finalmente cedió a su demanda y le ordenó al alto mando militar que cancelara los planes de conquistar Suecia. En definitiva, esto fue lo que logró que nuestros protagonistas mantuvieran su autonomía y que su población no fuera aniquilada por el nazismo. En 1945, al término del conflicto bélico, los suecos fueron duramente criticados por los aliados, particularmente por Winston Churchill. El primer ministro británico consideraba que habían incumplido con sus obligaciones morales al colaborar con los alemanes. El gobierno de Suecia, en cambio, jamás se mostró arrepentido por sus acciones. Desde su punto de vista, se trataba de hacer lo posible para sobrevivir. En la actualidad, el rol de los suecos en el conflicto bélico sigue siendo motivo de controversia. Probablemente sea una cuestión que nunca será saldada y permanecerá abierta a debate. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿crees que Suecia debería haberse enfrentado abiertamente a los nazis? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.